Y comunidad cibergética, bienvenidos a un programa súper especial, muy disruptivo. El día de hoy nos acompaña mi queridísima amiga Mónica Soto y Casa. ¿Cómo estás, Moni? Feliz de estar contigo aquí, Roger. Bienvenida a tu programa. Gracias. Y bueno, una mujer disruptiva, licenciada en comunicación por la Anáhuac, ¿no? Sí. Y también tienes una maestría en periodismo. También por la Anáhuac. También por la Anáhuac. Y estoy estudiando psicología. Eso, bueno, me parece muy bien y muy acertado, porque Sí. ahorita van a ver de qué va la entrevista. Mónica es una escritora, conferencista y tiene un proyecto increíble que se llama Por una vida sexy. Hablas mucho del tema del amor libre, de ahora los poliamorosos, de pues este tema erótico. Eres una reconocida escritora y literata del erotismo y quiero saber cómo empezó todo esto. El erotismo llegó porque me pusieron el cuerno. Ok, Y ¿a yo qué edad? quise a los 29 años. Grande. Sí, ya afortunadamente. Sí, pues sí, ¿no? Me lo pusieron bueno, ese es el erotismo. Me ponen el cuerno y para vengarme escribo una novela. Porque como no me podía vengar de otra manera, pues escribí una novela. Ok. Yo escribo. ¿Ya escribías antes? Toda mi vida he escrito. Sí. Decidí que iba a ser escritora a los 15 años, hace 30. Ok. Y entonces, pues cuando me pasaba cualquier cosa, siempre escribía. Me convertí en escritora profesional a los 21 años. Me hice mi primer libro yo solita a los 21 años. Okay. Y yo considero que fue profesional cuando alguien me pagó por algo que yo había escrito. Ok, sí, claro. Y era justo mi primer libro. Las lágrimas de todos son de sal. Okay. Del cual no quiero ni acordarme, pero está bonito el recuerdo. Y entonces, como ya escribía y ya publicaba libros y ya publicaba mis propios libros, pues decidí hacer esta novela. Yo no quería hacer una novela erótica, yo quería hacer una novela de venganza. De venganza, pero como me habían puesto el cuerno, pues tenía que tener mucho sexo el libro para que la venganza fuera buena. Para que valiera la pena. Claro. Y entonces, o sea, era como para que lo leyera el interesado. Sí, claro. Sí, pues era una venganza para que él como que se reflejara y dijera, ay, güey, sí estuvo feo esto que hice, ¿no? Ok. Porque aparte me puso el cuerno con mi prima, estando yo embarazada de mi hija. Ay, no, qué barbaridad. Es un dramón súper como de guionista frustrado, barato. No, aparte como de casos de la vida real. Sí, fatal. Yo decía, por lo menos hubiera sido algo más sofisticado. Me hubieras puesto el cuerno con una espía internacional. Algo interesante. Fuerte, ok. Y entonces, pues, este libro, cuando empecé a presentarlo, me di cuenta que era una novela erótica. No me di cuenta yo, me dijeron, oye, ¿y desde hace cuánto haces erotismo? Y yo así de, ¿hago erotismo? Y resultó que sí, que todas mis novelas y mis libros siempre habían tenido como este toque sexoso y yo no me daba cuenta porque es algo que tengo muy incorporado desde siempre. Y entonces, pues ya cuando empecé a presentar esta novela, que hablaba sobre infidelidad, es el tema principal, me di cuenta que hacía falta hablar de sexo. Totalmente, pero y desde siempre, ¿no? Mucho. Pero que hacía falta hablar de sexo desde un punto de vista libre, ligero, divertido, que le quitara toda la solemnidad que siempre le hemos dado al erotismo y al sexo. Y a mí se me daba muy bien. Entonces, cuando llegaba a las presentaciones de libros, ese libro lo presenté más de 40 veces en toda la República Mexicana. Wow. Fue como un efecto dominó, porque empecé y de repente ya estaba por todos lados. Con ese libro estuve entre los 10 libros más vendidos de librerías Gandhi en el 2012. Estaba yo junto a libros editoriales transnacionales y de escritores muy importantes y de sagas. Que evidentemente nunca pensaste cuando salió que iba a pasar todo esto, ¿no? Pero ni de broma. Es más, primero lo publiqué en un libro de cuentos con muchos cuentos de otros autores que yo publicaba para que se medio diluyera y se perdiera, porque yo lo que quería era escribirlo. Y pues lo publiqué porque dije, está bueno. Sí. Pues ya que lo hice, lo publicaré. Y cuando empezaron a leerlo, me escribió muchísima gente para decirme, oye, tu libro está increíble y se lo quiero recomendar a no sé quién. Entonces así decidí hacer el libro solo y pues el resto es historia. Correcto. Ese libro me dio a conocer como escritora, es mi bestseller, me ha llevado a todos lados, me ha llevado fuera del país y dentro del país por todos lados, me hizo que me entrevistara a medio mundo. He estado en casi todas las cadenas de televisión y de radio y en prensa por ese libro. Y es un libro muy breve, pero que a final de cuentas, pues estaba escrito con las entrañas y con tantas emociones que yo creo que por eso la gente lo lee y pues... Y creo que no hemos dicho el título, que es Tacones en el armario. Tacones en el armario es el bestseller y lo tienes que leer. Si te pusieron el cuerno, léelo y
Eso me han dicho, ¿no? A la gente que no le ha pasado, lo lee como que no, le resulta medio, pero a la gente que le han puesto el cuerno lo lee y me dice, ¡ah! Oye, creo que tocas un tema bien importante e interesante porque este tema del sexo muchas veces es prohibido. Hay mucha gente que está muy reprimida. Hay mucha gente que es como muy sexosa de closet, por llamarlo de alguna forma, que le da pena. Pero, ¿y qué es lo que has visto en el desarrollo? ¿Quién es más aventado? ¿Quién es más sexoso? ¿Los hombres, las mujeres? ¿Qué te ha tocado? Me ha tocado darme cuenta que somos más parecidos de lo que pensamos. Ok, qué interesante. Hay este prejuicio de que las mujeres que piensan mucho en sexo son mujeres que no valen la pena. Son ligeras y no valen mucho la pena. Sí, pero en realidad, pues tanto hombres como mujeres tenemos impulsos sexuales, tenemos deseos sexuales. Y pues se ha reprimido mucho por la religión, por la educación. En un hombre está mejor visto, ¿no? Que sea más libidinoso, aunque no tanto. Y en una mujer sí es como el pecado capital. Pero en realidad somos más parecidos de lo que parece. Porque aparte, pues, en un mundo que es mayormente heterosexual, pues ¿con quién están los hombres y con quién están las mujeres? Pues con otras personas como ellos. Sí, normalmente. Y entonces, por supuesto que las mujeres siempre hemos tenido mucho más este estigma. Pues acuérdate, en el siglo XVIII, pues la esposa tenía que ser virginal y perfecta y el esposo hacía todo lo que no hacía con su esposa, con las cortesanas. De acuerdo. Las esposas no podían leer y estaban mucho más encerradas porque no podían enterarse de mucho y en cambio las cortesanas tenían una gran cultura general, una gran conversación, o sea, eran gente muy interesante. Claro. Y pues el sexo se relacionó con ese tipo de características, ¿no? Con mujeres que se dedicaban, pues ahora sí que a dar servicios sexuales o a acompañar a los hombres en ese sentido y las mujeres decentes no podían pues ahora sí que inmiscuirse en eso porque ya no eran dignas de un buen marido, ¿no? Claro. Y eso lo arrastramos de alguna forma, aunque ya cada vez menos. ¿En quién te inspiraste? Una vez que ya descubriste que eras autora erótica o sexosa, ¿quiénes son tus grandes fuentes de inspiración o quiénes han sido? Mira, curiosamente, mis fuentes de inspiración literaria no son autores de literatura erótica en sí. Ahorita ya tengo muchos que me gustan, pero al principio yo lo que hacía, o sea, yo lo que creo es en escribir la historia que quieres contar. Y en mi caso, pues suele tener algo de sexo porque siempre me voy hacia allá, ¿no? Incluso cuando no quiero, termina teniendo una escena siempre, ¿no? Aunque sea. Porque hay que hacer una película, de alguno de tus libros. Sería muy bueno. Claro. Pero yo creo que la literatura en sí, o sea, las grandes obras de la literatura universal son muy eróticas o tienen un componente erótico siempre. De acuerdo. Entonces, a mí, por ejemplo, uno de los libros más eróticos que he leído, que la gente se me queda viendo con cara de esta está loca, es La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes, que no tiene nada de sexy, pero aparte de las escenas eróticas, tiene una facilidad para transmitirte las sensaciones del cuerpo, que eso es erotismo. De acuerdo. Porque el erotismo no nada más tiene que ver con el sexo, tiene que ver con tu experiencia sensorial en relación con el mundo. Y que creo que eso es algo súper interesante y que la gente no se detiene. Incluso cuando tienes alguna pareja, es como que el tema es como atrabancado. Cuando eres joven, estás como descubriendo, pero no te detienes a hacer una pausa y a ver, ¿no? 100 años de soledad también. 100 años de soledad, sí, por supuesto. Tiene muchísimos Gabriel García Márquez es profundamente erótico, Mario Vargas Llosa también es profundamente erótico. A mí, mi autor favorito es Stefan Zweig, este escritor austriaco que se suicidó antes de que acabara la Segunda Guerra Mundial, pero él escribía también con una transmisión de sensaciones que a mí me gusta mucho. Hay autores de literatura erótica mexicanos que yo soy muy fan, como Alberto Ruiz Sánchez, que tiene una novela que se llama Los nombres del aire, que es la primera de su Quinteto de Mogador, que es una serie de libros eróticos que escribió, que es una cosa verdaderamente hermosa, una sensibilidad y una sugerencia que, bueno, te mueres. Sí. Está también Ana Clavel, que ella dice que no hace literatura erótica, pero todos sus libros tienen un componente erótico fuerte, porque lo que te digo es eso, o sea, hay autores, por ejemplo, como D.H. Lawrence con El amante de Lady Chatterley, ¿no? Que hacían literatura erótica para escandalizar en su época, ¿no? Siglo XVIII. Sí, más incendiario. Siglo XIX. Lo hacía a propósito, pero en realidad toda la buena literatura tiene un componente erótico. Entonces, a mí no me gusta tanto como encajonar hay que encajonar el género para que la gente sepa un poco más que está leyendo. De acuerdo. Pero pues las historias son humanas. Y como el erotismo es un componente humano, pues es parte de las historias que nos contamos.
Me queda clarísimo. Y quiero preguntarte, ¿has estado en miles de ferias del libro? No, por supuesto, en Guadalajara, yo Sí. te veo ahí siempre y estás en el stand y estás ahí y firmas. ¿Y en qué o sea, cómo es que enfrentas esta situación de que la gente no lee o sí lee? Lo que pasa es que lo que pasa es que los lectores somos muy lectores. Y pues en Correcto. una feria de libro, pues la gente va a comprar libros. O sea, en ese sentido, las ferias no es como un buen lugar para decir que la gente no lee, porque la gente lee tanto Y va que va a la feria, paga la entrada y además paga compra libros. y aparte te pides autógrafo. Sí, le firmas. ¿Crees que sería más impacto si hiciéramos una película? Sí, definitivamente hacerla, ¿no? sí. Siempre que un libro se hace película, termina siendo mucho más, la repercusión termina potente. siendo mucho más grande, porque pues la mayoría de la gente prefiere como el asunto visual, porque es también mucho más digerible. ¿En tu casa alguien escribe? En mi casa, pues escribir así profesional, ¿no? No. Una de mis hermanas, Alex, ha hecho varias cosas, no como de una manera profesional, pero sí tiene como esta inquietud. Sí. Pero pues mi abuelita también hacía sus pensamientos y todo, pero pues en realidad soy la primera que dijo, yo voy a hacer esto contra todo pronóstico, ¿no? El te vas a morir de hambre siempre, siempre, siempre llega. Eso está increíble porque antes, fuera de cámara, te preguntaba, pues creo que necesitaste mucha valentía. Y tú me decías, no, vale Madrid. Lo que pasa es que yo sí creo que hay una línea muy delgada entre la valentía y se me acaba de ir la palabra. ¿El vale Madrid? Entre la valentía y la imprudencia. Ok, imprudencia. A veces uno no es valiente sino imprudente. Ok. Y yo creo que cuando empecé a escribir era más imprudente que valiente, porque no tenía idea de lo que estaba haciendo y yo no estaba rompiendo nada. Yo estaba haciendo lo que tenía ganas de hacer. De acuerdo. Ya después... Sin tener mucha conciencia. Sí, entonces yo creo que eso es imprudencia y no valentía. De acuerdo. Ya después, cuando empecé con el tema erótico, creo que sí ha habido algo de valentía, porque pues hay gente que no quiere hablar de eso y que le parece que eres una amenaza para la sociedad. Supongo. Entonces seguir haciéndolo sí tiene un componente de valentía, pero también un gran componente. Supongo que en las reuniones, ¿no? Que estás hablando ahí del amor libre y de los poliamorosos, a lo mejor los esposos te ven con cara de, oye, ¿qué estás haciendo? ¿No? Estás aquí provocando cosas fuertes, ¿no? Algo que hago es, como el erotismo es sugerencia, yo no impongo mi conversación, yo no hablo de mis temas si no me lo preguntan. De acuerdo. Porque entiendo que para la gente puede ser incómodo. Sí. Entonces, si alguien no me pregunta, oye, de tal tema, yo es raro que sea la primera en hablar de eso. Ya. Porque no me gusta que sea una imposición. Ahora, pregunta. Normalmente siempre alguien te cuestiona, Siempre, ¿no? O sea, hay lugares, por ejemplo, en mi familia paterna, que es como el elefante en la sala. O sea, nadie habla de eso, nadie habla de que yo escribo eso. O sea, todo hace cuenta que cualquier persona hace algo y todo el mundo se lo celebra. Y yo hago algo chingón y nadie me lo celebra nada. O sea, es como sí, si no hablamos de eso. Yo creo que sí hay mucho tabú en mis universidades, por ejemplo, ¿no? Pues nunca voy a estar recibiendo un diploma de alumno distinguido porque hay como mucha vergüenza con el tema, ¿no? Pero mientras más vergüenza hay, lo hago con más ganas. Sí, entiendo, porque además necesitamos sacarlo a la luz. Sí, hay que hablar de sexo, es importante. Es importante porque pues creo que la mayoría de los seres mortales que no estamos involucrados en el tema, estamos siempre muy cortos, ¿no? Respecto al tema. Sí, y a final de cuentas, la represión sexual sí genera muchos problemas. Sí. Y también el poco autoconocimiento, porque vas viviendo una vida que no es una vida plena, vas como sobreviviendo de alguna manera y vas respondiendo a lo que la vida te va dando en lugar de provocando lo que tú quieres. Entonces, cuando tú tienes un contacto con el erotismo directo, cuando sabes qué quieres, cómo lo quieres, cuándo lo quieres y con quién, pues hay muchísimo más certidumbre y muchísimo más plenitud. Qué interesante. Porque no haces nada que no quieras hacer. Totalmente. Y aquí viene el tema del oráculo de Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo. Y eso tiene que ver también con las parejas con las que estás. Sí, porque cada persona con la que interactúas te enseña algo distinto de ti. De acuerdo. Si estás abierto a aprenderlo, porque si no, pues entonces ahí hay una barrera y pues interactúas y no pasa nada, ¿no? Y en el asunto erótico sexual, cada pareja sexual que tienes
interactúa contigo de una manera distinta. De acuerdo. Ninguna persona es igual. Sí, es lo que normalmente conoces como hay química o no hay química, ¿no? Sí, sí lo hace bien, no lo hace bien. Y mucho besa más, bien, y no mucho besa más mal. de eso, ¿no? Y incluso estando ahí es difícil, ¿no? Es que pues, no me gusta cómo besas, cómo se lo transmites a alguien. Es complejo, ¿no? Sí. Y hay veces que, digo, supongo que a todo mundo le ha pasado. Así, Pero a lo mejor es el no me gusta, si no me gustaría, en lugar de no me gusta, si no me gustaría que me besaras de esta forma. De acuerdo. O sea, más hacia más sugerente. Sí, más hacia sugerir, pero es difícil que la gente que se abra a decir, enséñame cómo tocarte, enséñame qué te gusta, enséñame, incluso hasta pues a ti cuánto tiempo te gusta que pasemos echando ahí, ¿no? Pasión, ¿Cuánto tiempo te gusta? Porque hay gente que le gusta 5 minutos, hay gente que le gusta 10, gente que le gusta media hora, gente que le gusta 3, gente que le gusta toda la noche, y gente que, entonces si estás con alguien que le gusta toda la noche y a ti te gusta 10 minutos, pues ahí o sea, se acaba y es así como de, bueno, mucho gusto y hasta luego. En lugar de hablar. Claro. Se puede hablar perfectamente bien. Sabes que a mí no me gusta que me toquen aquí, no me gusta que me hagan esto, que luego la gente lo ve como falta de espontaneidad, ¿no? Sí, bueno, pero también la espontaneidad tiene que, en algún momento es como los primeros encuentros y después ya se hace una rutina, se hace una dinámica. Y vas conociendo a la gente, pero ¿cómo conoces si no escuchas y si no hablas? Entonces esa apertura nos hace mucha falta. Claro. ¿Cuántas parejas tienen relaciones sexuales muy, muy insatisfactorias porque no hablan? Sí, de acuerdo. Porque están casados y tienen casados 20 años y él nunca sabe que a ella no le gusta que le agarran, que le den una nalgadota, ¿no? Sí, y él piensa que sí porque ella nunca le ha dicho que no. Entonces esos equívocos provocan problemas. Sí, el asumir, ¿no? Oye, y a mí hay un tema que siempre me ha interesado y que seguramente tú has visto y leído mucho, y es justo el tema de llevamos 20 años y entonces nos convertimos en roomies. Digo, cuando empiezas a vivir con una pareja, normalmente no sé si el deseo, pero la actividad sexual baja. El deseo también. Y el deseo. Lo que pasa es que los seres humanos somos casi pura hormona. Entonces, sí. Cuando tú conoces a alguien, en tu cuerpo adquiere como, estás como drogado. Literal. Tu cerebro te engaña, por eso la ves guapísima y es perfecta y tú también. Y tú te dices programa va a ser el mejor. Te dice una broma, te dice una broma estúpida y tú te ríes. Hace cosas que te molestan y no te molestan tanto porque estás como en un pasón. Sí, estás. Pero no hay cerebro ni cuerpo que aguante un pasón. Tanto tiempo, claro. Tanto tiempo, ¿no? Sí. Tienes endorfinas y oxitocina y, o sea, es... dopamina. Y eso, pues no hay cuerpo, no hay cerebro que aguante tanto tiempo. Y entonces, después de un tiempo que va desde 6 meses hasta 3 años, según lo que se ha estudiado, pues va en declive. Entonces, después por eso empiezas a verle el defecto, la broma estúpida ya es estúpida. Claro, o sea, ya no es tan chistoso, ya no es tan chistosa. Y uno se suele casar y se suele, pues ahora sí que relaciona en algo a largo plazo, justo en el pasón. Sí, justo es que es buenísima onda. Y después la gente se divorcia y dice, es que no sé cómo me pude haber casado con esta persona. Sí, o dices... no lo conozco, ¿no? Es un desconocido, pues no, porque no lo conocías, ¿no? Claro. Entonces es padre, es bonito el enamoramiento, pero es un estado que no puede ser permanente, es un estado temporal. No es sostenible en el tiempo. Pero no quiere decir que la relación se acaba y mucho gusto y hasta luego, porque entras a una fase más profunda. De acuerdo. Ya hay intimidad que va más allá de la intimidad sexual, hay una intimidad emocional, ya conoces pues de qué pie cojea, ya sabes cuáles son sus miedos, ya sabes cuáles son sus traumas, sus manías, ya sabes sus talentos también. Ya sabes también cuáles son sus talentos, qué es lo que te gusta, qué no. Entonces, ese conocimiento mucho más profundo, pues es lo que hace que tengamos relaciones mucho más largas. Claro. Pero luego viene otra cosa que nuestro cerebro hace. Nosotros, cuando estamos muy contentos con alguien, nuestro cerebro tiende a lo normaliza. Cuando estás en una relación de mucha paz, tu cerebro normaliza la paz. Por eso cuando te peleas, el sexo de reconciliación es tan bueno, porque tu cerebro dice, o sea, al sentir como la pérdida y el riesgo, el cerebro dice, por eso las relaciones tóxicas son adictivas. Claro. Es una adicción. Tiene todo el sentido. Porque entonces las relaciones muy largas
que son muy tóxicas suelen ser por eso. Por eso cuando una mujer no puede dejar a su marido que la golpea, no siempre tiene que ver que es una tonta, como todo el mundo dice, ¿no? Es porque tiene adicción a lo que su cuerpo le provoca cada vez que se vuelven a reconciliar. Y que es algo incontrolable. Exacto. Hasta que trabajas y te das cuenta. Lo que tienes que hacer para una relación larga, bonita, es reconocer, agradecer. Es decir, es no ver a tu pareja como parte del paisaje, sino decir, te agradezco por esto que haces por mí todos los días. Oye, reconozco que esto que compartimos es algo chingón. Me parece súper interesante. Eso nos ayuda muchísimo a mantener relaciones largas, sanas. Y por eso hay gente que lleva toda su vida junta y tiene muy buenas relaciones. Si no, todo el mundo acabaría divorciado a los 3 años. De acuerdo. Qué espectacular este consejo, porque muchas veces somos muy buenos para descalificar, para criticar, para juzgar. Y ese es un tema difícil, ¿no? Lo que arruina las relaciones es que te quejes de todo, que en lugar de ver lo bueno, veas lo malo, que hagas como que tu pareja no existe, la indiferencia, eso lo arruina. Totalmente. Cuando no agradeces, la falta de gratitud es lo que aniquila, y lo que hace que la pareja se mantenga junta y esté bien es tener gratitud, tenerle reconocimiento, que haya una relación equitativa, porque cuando hay alguien que domina y alguien vulnerable, ahí no puede haber una relación equitativa. Ahí el amor no cabe en la dominación. Porque entonces, si de ti depende que la otra persona viva, sobreviva o no, y lo que sea, pues entonces, o sea, la otra persona no está en una condición de poder tener una vida plena. Claro. Y entonces entonces por eso sí hay que agradecer. De verdad, no vean a sus parejas como alguien seguro y parte del paisaje. Sí, porque también muchos se van, ¿no? Y algo muy importante que siempre me encanta decir: si tú estás aburrido, seguramente también ella está aburrida. Eso es súper importante. Claro, totalmente. Si tú estás espejo. Si estás viendo bonito a alguien está viendo bonito, alguien también está viendo bonito a ella. Totalmente. Porque alguien que no tiene tus 3 años de pasón de hormonas, o sea, para alguien también es alguien nuevo. Claro. Como fue para ti en algún momento. Y entonces, qué interesante. Y si hay compatibilidad y hay incompatibilidad. Hay parejas que son muy malas parejas. Claro. Si tú eres medio liviano y medio ojo alegre y tu pareja es ultra mega hiper celosa, posesiva, enfermo, no, pues ojalá. No hay forma. Sí, es la compatibilidad, ¿no? Si a ti te encanta viajar y las aventuras fuera de casa y eres así soñador y todo, y tienes una pareja que no le gusta salir, que le encanta ponerse frente a la televisión todo el fin de semana, difícil. Sea, también hay que pensar en que las personas no somos buenas ni malas, somos compatibles o incompatibles. Me encanta eso. Oye, vamos a dejar este primer segmento aquí, pero antes, cuéntanos qué traes para presentar y dónde te pueden encontrar. Bueno, les traigo mi confesionario de una libidinosa y redenta, que es mi libro más reciente. Ok. Confesionario de una libidinosa y redenta. O sea que esto está... ¿Y? Esta es una compilación de mis cuentos en una revista de caballeros. De Playboy. De Playboy. Excelente. Escribo en Playboy cada mes. Entonces, estos son una compilación de mis cuentos del 2020 para acá. Ok. No de todos, de la mayoría. Y traigo esta, que es mi sopa de letras por una vida sexy, que nunca hablo de ella, pero es una sopa de letras. Y tiene palabras sexys, supongo. Tiene 4 cuentos y tiene palabras y tiene listas de cosas eróticas y sexosas. Todas son listas hechas por mí. Hice una por una, letra por letra, porque quería hacer algo totalmente diferente y pues no existe ya nada así. Porque están bien divertidas. Me pasó en la feria del libro de Guadalajara que llegó una señora para comprarle y me dijo: ay no, pero si es erótica mi mamá se va a asustar. Y después llegó una señora grande y me dijo: la voy a comprar para asustar a mis hijas. Y entonces pues son historias, ¿no? ¿Qué pasa? Claro. Eso traje hoy. ¿Y dónde te encuentran? Me encuentran en todas las redes sociales como @Mónica Soto y Casa. Tengo mi sitio web monicasotoycasa.com. Y pues mis libros dos están en librerías Gandhi. El beso de Ishtar y Los poliamorosos están en librerías Gandhi también. Y en el siguiente segmento vamos a hablar de los poliamorosos, así que no te lo pierdas. Muchísimas gracias, Mónica.